que publicabas hace unos días en el periódico Reforma y que pues fue muy comentado. Yo escuché muy buenos comentarios sobre la manera en que hablabas del cuidado de las formas en el actual gobierno y los riesgos de confundir las formas con el fondo y la apariencia con la efectividad. Y tomamos como punto de partida esta publicación de la ley de víctimas, que vale la pena, si quieres, empezamos por ahí con nuestros amigos del auditorio. Bueno, sí, yo creo digamos, lo que fue muy celebrado la semana pasada, esta publicación de la ley de víctimas, fue muy curioso evento porque se escuchó en esa misma ceremonia que la ley que se estaba publicando era una ley con defectos, que era una ley, digamos, entre comillas, perfectible, que incluso para hacerle justicia a las propias víctimas tendría que ser modificada sustancialmente, y sin embargo se publicó tal como fue aprobada por el Congreso, aunque el propio gobierno de la República era precisamente quien reconocía estos defectos de la nueva ley. Y en ese sentido, pues me parece que ahí hay un rasgo que a mí me parece preocupante de este gobierno. Me parece que en buena medida celebramos el hecho de que se han transformado las formas de la política, las señales de la presidencia. Creo que en algún sentido sí son gestos positivos. Lo que yo creo que deberíamos estar muy alertas es que eso no se coma la sustancia, que no pensemos que lo único importante es el emblema de la política y que dejemos como algo secundario el contenido. Claro, y a ver, pero ¿cuál es el valor de las formas? Ahora entramos al tema del contenido, pero eh, sí percibo que hay, en el caso de la ley de víctimas se habló mucho de una sensibilidad y de Sí, que una toma de distancia con respecto al gobierno anterior. Y hoy, por ejemplo, buena parte de los diarios traen esta foto del presidente Peña Nieto en el Senado, que sí. algunos califican hasta de histórica porque dicen no había acudido desde Ernesto Zedillo. ¿Hay algún valor en la forma como tal? Bueno, yo creo que sí existe un valor en las formas. El evento de ayer me parece muy valioso. Yo creo que fue un muy buen gesto del presidente de la República y que sí habla de un tema diferente en las relaciones políticas en el país a partir de diciembre. Y yo creo que el valor de las formas es que sí tienen en principio una virtud, que es la del facilitar el entendimiento. Me parece que es mucho más fácil que en el México plural podamos nosotros llegar a acuerdos concretos cuando no se arranca la negociación con la descalificación inmediata del interlocutor. Que creo que desde hace tiempo es un poco la tónica de básicamente todas las fuerzas políticas. Ayer, pues no solamente va Peña Nieto al Senado, sino que pues pide que cada una de las fuerzas políticas reconozca el mérito de sus adversarios políticos históricos. Y yo creo que eso es muy positivo. Ahora, la gran prueba de la política me parece que está en las consecuencias de esas formalidades. El hecho de que digamos, de puesto sea capaz de concretar las reformas que le hacen falta al país. Si no conducen a esto, pues será vacuidad. Y eso lo veremos, por ejemplo, en temas como la reforma educativa, no en la reforma constitucional, sino en la ley secundaria. Y la Sí. propuesta en ese sentido sería a que sigamos todos los procesos hasta su parte final y no solamente los actos, por más simbólicos o rodeados de aplausos que se puedan presentar. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esa sería, digamos, mi advertencia. Yo creo que no son desdeñables estos gestos políticos. Creo que son positivos y creo que también al gobierno le corresponde contribuir a modificar la atmósfera del debate público en el país. Y creo que empieza bien, pero yo creo que hay que ir detrás de esas fotografías, de esas imágenes, de todos los abrazos que ha dado y recibido el gobierno en estas semanas y esperar, creo que con un prudente escepticismo,
esos abrazos, esos gestos produzcan cosas concretas. Ahora, hay una crítica, por supuesto, que puede entenderse una crítica al gobierno federal, pero hay una crítica también a los que hacen la crítica o a los que hacemos las críticas desde los medios de comunicación, por esta manera también de relacionarse con los actos del poder, Jesús. Pues yo creo que sí, creo que también hemos estado muy acostumbrados a pensar que eso es la política, que la política son simplemente esos gestos, que son esas señales, que son estas estampas que pueden ser retratadas por los periódicos y que se describen simplemente en lo visual. A mí me parece que esa es una cara de la política que vale la pena registrar, pero luego hay que meternos a lo concreto, en específico con lo que empezábamos la conversación, la ley de víctimas. Sí es un buen gesto del gobierno de la República, sí es positivo que reciba, digamos, el aplauso de un movimiento tan valioso como el de Javier Sicilia, pero no sería bueno que nos sentáramos a leer la ley general de víctimas y ver el enredo que causa y la dificultad para que los objetivos de la ley de víctimas se cumplan. Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer desde la crítica, no quedarnos simplemente con el festejo de los abrazos. El otro día alguien apuntaba que había un desgaste, digamos, en términos de opinión pública, de la tensión política que se ha vivido en los últimos años en el país, que ante este clima cualquier gesto pues es de pronto bien recibido y merecedor de este aplauso. ¿Cómo construir una cultura política pues que no oscile entre estas dos posiciones, entre la descalificación y la desconfianza, que me parece que está también muy arraigada? Hay una parte de la población, y aquí nos lo dicen nuestros radioescuchas, que cuando escuchan Pacto por México, la sola idea de pacto les suena a arreglo, a simulación, a cooptación, a tranza, claro. Y por otro lado, la idea que se plantea en el artículo de que las meras formas son suficientes para mostrar una sensibilidad de un gobierno diferente. Porque me parece que en este planteamiento que hace Jesús Silva Jasón Márquez hay pues una crítica también a la manera en que se cuenta la política, se analiza la política, ya decíamos, la clase política, los medios, pero también la propia sociedad, ¿no, Jesús? Yo creo que sí, creo que habría que tener cuidado con esta, digamos, tentación pendular, ¿no? Como de pensar que todo estaba mal el 30 de noviembre, o todo se disolvió el 1 de diciembre, o que no podemos nosotros aceptar ninguna posibilidad de que haya transformaciones positivas del gobierno, o todo lo que venga de este gobierno será bueno. Yo creo que tendríamos que salir de esa digamos, facilidad, de esos atajos que nos resuelven la comprensión de lo que está pasando en la política. Yo pensaría que todos los momentos lo que encontramos es una serie de claroscuros en donde puede haber buenas señales, buenas definiciones, como por ejemplo yo creo que hay algo muy positivo que es la reforma en materia educativa que lograron los partidos políticos recientemente. Creo que es una decisión que entra al tema, pero también me parece que habría que vestirnos de cierto escepticismo para ver cómo se concreta en los detalles esa reforma y cómo aterriza pues lo que es importante, que es en la dinámica de las escuelas en el país, ¿no? Entonces yo creo que vale equiparse de escepticismo tanto de los frente a estas dos perspectivas, digamos, de fe, que podrían ser la de los pesimistas que tienen fe en que todo está mal y que todo va a estar peor, o de los optimistas que creen que todo va a estar bien porque hay que tener esa expectativa. Yo creo que podríamos tener esta perspectiva escéptica de irnos pues despacito para ir viendo concretamente en qué se traducen en lo concreto estos gestos que insisto, creo que son gestos positivos.
Bueno, pues habrá que primero plantearse esta perspectiva como ciudadanos, como consumidores de noticias también creo, para resistir a cualquiera de estas dos posturas simplificadoras. Y te agradezco, Jesús, que compartes esta reflexión con nuestros amigos del auditorio. Muchas gracias, Mario. Un gusto siempre estar contigo en tu auditorio. Gracias y te seguimos leyendo en el periódico Reforma, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, académico y bueno, pues académico del ITAM, colaborador del periódico Reforma y a quien siempre es un gusto escuchar en este espacio. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.